Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Peñalosa y hoy día les voy a hablar sobre la bioquímica del agua en el organismo humano, diferentes propiedades que ésta tiene y la podremos ver cómo son aplicadas en diferentes partes en el organismo. Las referencias que tomé para mencionar estas propiedades son de Laguna, exactamente creo que del capítulo 2. Y pues vamos a comenzar diciendo que el agua, como todos saben, es la molécula principal o mayormente mayormente en la cantidad que hay en el organismo. Y esta va a hacer que todas las células estén compuestas un 80% de agua y un 20% de otro tipo de moléculas. Tiene una forma molecular tetraédrica y tiene unos polos de carga opuestos, positivos y negativos, en la parte diferente en los oxígenos y en los hidrógenos. Como les voy diciendo, tienen una carga parcial negativa y dos cargas parciales positivas en su molécula de hidrógeno, por lo cual esto le va a hacer van a dar una propiedad muy especial que va a ser la atracción de diferentes cargas con otras moléculas. Hablando sobre otras características importantes que tenemos que saber sobre el agua, es que las uniones originales que tienen estas moléculas son 20 veces mayores que las de un puente de hidrógeno. O sea, la unión de esta que estamos hablando va a ser 20 veces mayor que cuando venga otra y se vaya a unir con otra carga parcial. La unión original de la primera va a ser mucho mayor. Por otra parte, otras funciones de los puentes hidrógenos es integrarse a las macromoléculas para formar asociaciones intermoleculares con otras proteínas. Aquí tenemos otra imagen de cómo está compuesto la molécula de agua, pero con unos puentes de hidrógeno y otras moléculas más y se van así juntando por las cargas parciales. Otras características importantes tenemos que saber es que el agua líquida a 0 grados exactamente tiene el 15% menos de puentes de hidrógenos que el hielo. Y otra es que los puentes de hidrógeno están en un constante rompimiento y formación cuando el agua está en forma líquida. O sea, hay que tener en cuenta que se nos llegan a preguntar que los puentes de hidrógeno siempre están en un constante ciclo de destrucción y renovación en agua líquida. Esto es una imagen de una formación de puentes de hidrógenos de la estructura de un hielo, como son a diferentes niveles. Ahora sí vamos a hablar con algunas propiedades fisioquímicas del agua que son muy importantes en el organismo. Para empezar, tenemos el calor específico, que no es más que la cantidad de energía calorífica que necesita para aumentar la temperatura de una sustancia. Por otra parte, el agua gramo por gramo absorbe más energía calorífica por grado que la mayoría de sustancias, por lo cual en mamíferos ayuda a mantener la temperatura homogénea en el cuerpo. Como ya sabemos, la sangre, que está compuestamente de agua, tiene una propiedad muy importante en la termorregulación del organismo, y a eso es dado a las propiedades que tiene en sí el agua, que son muy importantes como la que estamos viendo del calor específico, que es una de las que mayores absorbe energía calorífica de todas las moléculas que existen, como el hombre que está aquí apagando una casa incendiada con agua. Otra propiedad muy importante es el calor de fusión, que es que se representa la energía cinética que debe adquirir las moléculas para pasar de un orden continuo del sólido a un discontinuo como el líquido. No es más que la separación de estos puentes de hidrógeno a un punto de las uniones que tienen cuando están en forma líquida. En los seres vivos, el alto calor de fusión del agua ofrece un sistema eficiente contra el congelamiento. Otra propiedad súper importante es el calor de evaporación. Esta representa la cantidad de energía que requiere para que las moléculas cambien su atracción como en los gases. Como ya sabemos y es una enseñanza de escolar, las diferentes moléculas, partículas, van a estar de acuerdo en estado sólido, físico, gaseoso, más unidas o muy separadas, y estas propiedades le van dando sus características. Por ejemplo, la evaporación en el organismo provee un eficiente sistema de enfriamiento. Un ejemplo de esto puede ser cuando una persona está corriendo y lleva demasiado tiempo corriendo, su temperatura va a subir, dado a los efectos del movimiento que está haciendo. Y en un momento va a llegar a empezar a sudar
por lo cual es el propio organismo dando mecanismos para autorregular su temperatura. Otro es que el calor de evaporación es alto en el cuerpo humano, y dado ser alto, o sea que no es que pueda, no es que el agua sea muy fácil de llegar a este calor de evaporación, y al ser tan complicado de requerir bastante energía, va a hacer que vayan a minimizar las pérdidas de agua y protegerse de la deshidratación. Otra característica, y una de las más importantes en mi opinión, que tenemos que saber bastante, dado que esto se refleja demasiado en el organismo, es la tensión superficial. Que esto no es más que la necesaria energía que necesita el agua para aumentar su superficie. O sea, para seguir, por así decirlo, subiendo, aumentando, subir la cantidad de donde esté, subir la superficie más del líquido. Ojalá me haga entender esto. Esta depende de la atracción que sufren las moléculas de la superficie hacia el seno líquido. Esto ya lo voy a explicar en la siguiente imagen. Se encuentran influidas por su adhesividad y por su viscosidad. Sobre la atracción que sufren las moléculas en la superficie en el seno del líquido se refiere a esto. Como sabemos, las partículas de agua están todas unidas, y las que se encuentran en la superficie solo tienen fuerzas de atracciones de este modo, que a los laterales y en las partes inferiores. Sin embargo, las que se encuentran más al fondo sí tienen una fuerza de atracción en todos los sentidos. Esto le da la propiedad a insectos demasiado pequeños poder ponerse en el agua y flotar sobre ellos como si estuvieran caminando. Este efecto se le llama tensión superficial. Ahora, sobre las otras dos propiedades que necesita el agua para llegar a aumentar su superficie, son la adhesividad y la viscosidad. La adhesividad no es más que la fuerza de unión que tiene con una superficie, y la viscosidad es la resistencia a fluir a través de un tubo capilar, por ejemplo. La combinación de estas tres propiedades hace que las moléculas del seno del líquido sigan a la superficie en su ascenso. El claro ejemplo que podemos dar es en un capilar sanguíneo, por ejemplo, el ascenso de un líquido, para este sería la sangre, le da propiedad de subir en contra de gravedad, además de las válvulas y todo esto, gracias a estas propiedades que le da la fuerza de uniones de las moléculas sobre la tensión de superficialidad, que es la unión de estas propiedades y la energía necesaria para seguir subiendo, seguir que el seno líquido, que es la parte más al fondo, siga a la superficie y por así mismo vaya avanzando. Esta propiedad no depende de fuentes externas, y su límite está dado al diámetro del capilar y también a la fuerza de gravedad, por supuesto. Otras propiedades que tenemos que tener en cuenta sobre la bioquímica del agua es que tiene una constante dieléctrica que separa los iones de carga opuesta. También tiene una propiedad de hidratación, que significa que es rodear iones de moléculas de agua. Una hidrólisis, que es la reacción química de una molécula de agua más otra. Y por último, la ionización del agua, que es separar los iones que forman el agua en diferentes compuestos. Y pues eso hasta ahora con las propiedades del agua. Quería hacer un video cortito explicando qué propiedades tiene el agua como de forma introductoria, dado que para explicar un poco sobre la hemostasis del agua y electrolitos, que es un poco más allá, tenemos que conocer primero antes cómo funciona el agua y qué propiedades tiene. Entonces espero le haya servido y muchas gracias.